Capítulo 7. Benevolencia. Practica actos de bondad al azar y actos de belleza sin sentido. Es una cita famosa que aparentemente Anne Herbert, escritora de California y activista por la paz, escribió por primera vez en un mantel individual de un restaurante en 1982. Según una leyenda urbana, la cita se transmitió de una persona a otra durante años hasta que alguien la escribió con pintura spray en una pared de San Francisco. Una mujer vio el grafiti y lo copió para dárselo a su esposo, que era maestro, quien después lo puso en su boletín de noticias. Uno de sus estudiantes se lo dijo a su mamá, quien escribió al respecto en una columna de noticias local. La revista Glamour lo vio y exhortó a sus lectores a practicar actos de bondad al azar. El Reader's Digest hizo lo mismo. Pronto la cita estaba por todas partes en calcomanías para autos y en camisetas. La idea se propagó como fuego sin control. En 1993 la editorial Conary Press publicó Random Acts of Kindness, publicado también en español por Conary Press con el título Actos espontáneos de bondad, una compilación de citas e historias reales sobre actos de bondad. Más tarde, aquel mismo año, Chuck Wall, profesor de la Universidad Bakersfield, encargó a sus estudiantes que se comprometieran a hacer actos absurdos de bondad al azar como proyecto de su materia. La revista People escribió una historia sobre él y el movimiento de bondad. En 1995 se estableció la Fundación Actos de Bondad al Azar para motivar obras de bondad en todos los sectores de la sociedad. Hasta el Congreso de los Estados Unidos se unió a ellos declarando una semana entera del mes de febrero como la Semana Nacional de Actos de Bondad al Azar. Gavin Whitsett, autor de un pequeño manual morado titulado Guerrilla Kindness, sugería que se hicieran cosas para pagar el peaje de un puente a los autos que estuvieran detrás de ti, saludar a los niños de los autobuses escolares, enviar flores a un hospital o regar monedas en el arenero de un parque de juegos. Quería recordarles a todos que seguir tus impulsos de bondad te hacen sentir bien. Aunque el movimiento de bondad y la atención de los medios han disminuido, la idea sigue surgiendo de vez en cuando. La Navidad pasada, por ejemplo, un Santa Claus secreto entró a un Walmart de su localidad en Texas y pagó toda la lista de artículos que se estaban pagando a plazos. Y no hace mucho. Un joven entró en un restaurante Tim Hortons, una cadena de cafetería canadiense, y compró café para los siguientes 500 clientes. Su acto se replicó en otras 2 ciudades canadienses. Los medios utilizaron dichos acontecimientos para recordarles a todos que es una buena idea practicar actos de bondad al azar y actos de belleza sin sentido. El movimiento Actos de Bondad al Azar es una poderosa crónica en la sociedad estadounidense. Nuestras vidas están tan desconectadas y llenas de objetivos egoístas que ansiamos esos momentos cuando alguien se sale de la norma del individualismo para ser bondadoso y considerado con otros. Sin embargo, en el tipo de actos de bondad al azar y actos de belleza sin sentido que la sociedad recomienda, el benefactor y el beneficiario suelen tener poca conciencia, si es que la tienen, de las profundas necesidades y motivaciones del otro. Aunque la conexión momentánea pueda poner una sonrisa en sus rostros, como sugería un escritor, la interacción es insignificante, muy pequeña comparada con las riquezas de la bondad divina que el Señor quiere que cultivemos. Para un creyente la bondad es un fruto del Espíritu, fortalecido, habilitado y dirigido por Dios. Cuando nuestra bondad se extiende más allá de quienes merecen o corresponden a nuestra benevolencia, cuando alcanza a aquellos cuyos defectos y faltas conocemos muy bien, es ahí donde reflejamos el corazón de aquel que es bondadoso para con los ingratos y perversos, como lo dice en Lucas 6:35. El elemento de diseño que estudiaremos esta semana es la benevolencia.
Una mujer verdadera es caritativa hacia los demás. Es bondadosa. El tema está estrechamente vinculado a la lección anterior. Ambas tienen que ver con buenas obras. El capítulo anterior hablamos del trabajo de manera general y de cómo decide la mujer en qué tipo de trabajo debería enfocar su tiempo y atención. Vimos que cuando se trata de tomar decisiones con respecto al trabajo, el Señor quiere que las mujeres prioricen el trabajo en el hogar. Esta semana hablaremos del tipo de corazón y espíritu que produce buenas obras. Todo el trabajo que realizaremos, sea en casa, en el comercio o en otros ministerios, debe proceder de un corazón bondadoso, bueno, benevolente, caritativo. Es raro encontrar una mujer cristiana de corazón bondadoso en este mundo centrado en el egoísmo, donde son más los dispuestos a recibir que a dar. La bondad cristiana expresada en nuestras actitudes y acciones, en nuestra manera de expresarnos en Internet o en las redes sociales, en nuestras relaciones y en nuestros hogares, iglesias y comunidades. Es un medio muy poderoso para desplegar la asombrosa bondad de Cristo al venir a este mundo para salvar pecadores. Lección 1. Un gran acto de bondad. Hace varias semanas me enfermé de una fuerte gripe. Había tenido la casa llena de invitados durante 8 días y estaba exhausta por toda la actividad. Justo en ese momento cayó una fuerte nevada y batimos el récord de bajas temperaturas y el resultado fue: me resguardé con cajas de pañuelos desechables y una mega dosis de vitamina C. En medio de mi abatimiento me tocó mucho el mensaje de una amiga que vive cerca de mí y había leído en mi página de Facebook algo sobre mi enfermedad. Decía que el Señor había puesto en su corazón hacerme una sopa de fideos con pollo y me preguntaba si podía pasar a dejármela. La enorme olla de deliciosa sopa que llegó a mi casa aquella tarde podría haber alimentado a un pequeño ejército durante una prolongada escasez de alimentos. Todavía estoy disfrutando de esa deliciosa sopa y me siento renovada por la bondad de esa dulce pareja. Y no es la primera vez, esa misma amiga me ha enviado frecuentes mensajes de texto preguntándome si necesito que me compre algo en la tienda mientras ella hace sus compras. Me ha ayudado a cocinar y a lavar platos en algunas cenas que he dado en mi casa. Es una de las muchas personas que expresan la inmerecida bondad de Cristo hacia mí en pequeñas y grandes medidas, una y otra vez. Recuerdo muy vívidamente cuando recostada en una camilla de hospital me llevaban al quirófano. Estaba perdiendo a mis gemelos, había tenido fuertes dolores y sangrado durante varios días. Como me hallaba en el segundo semestre del embarazo, mi ginecóloga me aconsejó un legrado. Por alguna razón, Brent no estaba ahí, mi esposo. Probablemente regresó a casa para atender a nuestros otros 3 hijos. El joven camillero empujaba la camilla por detrás de mi cabeza. No podía ver su cara, pero sí escuchaba el suave golpeteo de sus zapatos contra el suelo del corredor. Me sentía tan sola. Cuando llegamos al ascensor, tomé conciencia de la irreversible pérdida de mis bebés. Las lágrimas rodaron por mis ojos y se metieron en mis oídos. Sin pronunciar una sola palabra, el joven me dio un pañuelo. Sentí como si un ángel lo hubiera puesto en mi mano. En ese pequeño acto de bondad, me ministró la gracia de Jesús de una manera difícil de explicar. Todavía hoy, transcurrido ya más de 20 años, puedo sentir la oleada de poder y calidez que me envolvió. No se me ocurre otro gesto de bondad que me haya tocado con tanto poder como aquel simple acto. Los actos de bondad nos pueden animar, confortar, proveer de lo que carecemos o nos pueden ayudar a salir de un aprieto desagradable o peligroso. Pocas cosas nos animan tanto como un acto de bondad, seamos la dadora o quien recibe. Tengo un amigo que ha trabajado como terapeuta de familia y matrimonios. Él ha observado que la bondad simple es uno de los ingredientes más importantes para construir un matrimonio fuerte y sano. Esto también se aplica a las demás relaciones. El elemento de diseño que estamos estudiando, la benevolencia, está basado en la palabra bondad.
el siguiente elemento en la lista de Pablo de las cosas que las mujeres mayores deben enseñar a las más jóvenes. La palabra griega traducida bondad significa de buena condición, bueno y benevolente, beneficioso, útil, de efecto provechoso. El mayor reto que enfrentamos para entender el significado de la palabra radica en que es una de las series de términos que se solapan y no son claros ni coherentemente distinguibles en su sentido en griego, hebreo o español. La bondad no puede aislarse de las cualidades de afecto, empatía, amistad, paciencia, amabilidad, gentileza, ternura, generosidad y sobre todo bondad. En esencia, ser bondadosa es tener un buen corazón que se inclina a hacer cosas buenas para otros. En la escritura, bondad no solo describe la naturaleza beneficiosa de un acto, sino que también indica que la motivación es el carácter piadoso del benefactor. Por ello, las palabras griegas y hebreas para bondad se suelen traducir bueno o bondad. Una mujer buena es una buena persona, moralmente excelente, cuyo carácter la mueve a hacer cosas útiles, benéficas y buenas. La palabra griega traducida amor hacia la humanidad es filantropía, de la que deriva el término en español filantropía. En otras palabras, el versículo afirma que Jesús es la expresión perfecta de la bondad del Padre y su inmerecida filantropía o benevolencia hacia los pecadores. La bondad y la benevolencia se originan en Dios Padre y encuentran su significado en quién es Él, en lo que hace y sobre todo en y a través de su mayor acto de bondad y filantropía al enviar a su Hijo a pagar por nuestra salvación. Tito 3, 4 y 5 dice: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Por tanto, para un hijo de Dios, la bondad nunca es aleatoria o sin sentido, sino que testifica de la bondad de nuestro Padre Celestial y de la gran obra redentora de Jesús. Somos bondadosas porque Dios lo es y porque a través de Jesús nuestros corazones desbordan de bondad y benevolencia. Muchos están de acuerdo en que mostrar bondad es agradable y amable, pero para el creyente es algo que Dios hace en nosotros. Capítulo 2. Aumenta la bondad. Tiempo atrás, cuando era una niña, había un corito popular para niños sobre la bondad que solíamos cantar en la escuela dominical. Decía así: más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Efesios 4:32. En la lección anterior mencionamos que el mayor reto que enfrentamos para entender el significado de la palabra bondad es que pertenece a un grupo de atributos que van juntos y sus significados se entrelazan. Hasta se pueden intercambiar en ocasiones. Es como las palabras cristal y ventana. No significan exactamente lo mismo, pero están tan asociadas que si digo, ella miró a través del cristal, tú das por hecho que estaba mirando por la ventana. Y si afirmo ella miró por la ventana, supondrás que miraba a través de un trozo de cristal, aunque técnicamente ventana y cristal sean dos cosas distintas. Efesios 4:32 menciona dos atributos estrechamente asociados con la bondad: compasión y perdón. El término griego traducido amor fraternal es
Filadelfos. Es una combinación de filia, que significa amistoso o afectuoso, y adelfos, que significa hermano u otro miembro de la familia. La palabra es similar a otra que vimos anteriormente. En Tito 3:4 se declara que Jesús reveló el amor de Dios hacia la humanidad, o su filantropía, fil, amistoso o afectuoso, más anthropos, que significa humanidad. ¿Ves la similitud de ambos términos? Filantropos o filantropía es tener un corazón compasivo, afectuoso hacia todos en general. Filadelfos es tener un corazón compasivo, afectuoso y un espíritu caritativo hacia un miembro de la familia o una familia específica. En este caso, la familia de Dios. Todos los atributos que aparecen o que están asociados con la bondad contribuyen al significado de la palabra bondadoso. ¿Quieres crecer en bondad? Entonces proponte ser más paciente, más humilde, más perdonadora, más amable, más comprensiva. Conforme crezcas en estas características afines, crecerás en bondad. La palabra griega traducida vístanse en Colosenses 3:12 significa envuelto o revestido. Pablo amonestaba a sus amigos para que se vistieran del tipo de actitud y comportamiento acorde con su nueva vida en Cristo. La metáfora del cambio de ropa se usaba mucho en el mundo antiguo para ilustrar la transformación espiritual. El apóstol quería que entendieran que ya que ahora eran santos, necesitaban vestirse para la ocasión. Sus actitudes pasadas ya no servían. Tenían que vestirse deliberadamente de la apariencia de Cristo y revestirse de su bondad. Lección 3. Una palabra de bondad. Jenny nació con el paladar hundido. Creció con el doloroso conocimiento de ser diferente. Sentía que no encajaba en ningún lado. En la escuela siempre tenía que aguantar bromas, que la miraran, burlas, por su labio deforme, su nariz desviada y su forma de hablar tan difícil de entender. Jenny estaba convencida de que nadie, aparte de su familia, podía amarla, hasta que conoció a una nueva maestra, la señora Leonard. Esta maestra era de cara redonda, con el cabello brillante y de color café, una cálida sonrisa y una mirada bondadosa. En aquella época las maestras debían realizar exámenes auditivos anuales, así que un día la señora Leonard formó a los estudiantes en el pasillo para el examen. Jenny estaba muy nerviosa. Además del paladar hundido, apenas oía con un oído. Siempre hacía trampa en este tipo de examen, ya que estaba decidida a que sus compañeros no se dieran cuenta de este problema y tuvieran una razón más para burlarse de ella. La prueba del susurro se realizaba pidiéndole a cada estudiante que se colocara de lado junto a la puerta del salón de clases, que se tapara con un dedo el oído del lado de la puerta y que repitiera la frase que el maestro susurraba desde su escritorio, en el interior de la clase. Jenny volvió su oído malo hacia el maestro y fingió taparse el oído. Ahuecando un poco la mano para escuchar mejor. Sabía que los maestros solían decir cosas como el cielo es azul, de qué color son tus zapatos, pero ese día no fue así. Cuando llegó el examen auditivo, Jenny escuchó las palabras: me hubiera gustado que fueras mi pequeña. Esas palabras cambiaron la vida de Jenny para siempre. Proverbios 10:20 declara:
plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. En otras palabras, la condición de nuestro corazón repercute en la condición de nuestro hablar. Si nuestros corazones están llenos de bondad, hablaremos con bondad. Por otra parte, las palabras poco amables son un síntoma característico de un corazón poco amable. Una forma de hablar buena y amable beneficia, edifica y ayuda a otros. Se basa en sus necesidades, no en las nuestras ni en nuestros deseos. Esta forma de hablar es compasiva, paciente, humilde, respetuosa, llena de gracia, misericordiosa, perdonadora, amable y bondadosa. Tito 3 del 1 al 2 dice, recuérdales no hablar mal de nadie, sino buscar la paz y ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Segunda de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Primera de Tesalonicenses 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con los otros y para con todos. Proverbios 31:26. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Proverbios 12:25. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Es tu forma de hablar amable? ¿Eres amable con el mesero que se equivocó al tomar tu pedido? ¿Con el empleado de comida rápida que es todo pero menos rápido? ¿Con el técnico rudo y poco servicial? ¿Con tu compañera de trabajo que descarga su trabajo en tu escritorio? ¿Con tu compañera de equipo que critica tus habilidades? ¿Con tu colega que siente la constante necesidad de jactarse? ¿Con tu amiga que rápidamente te señala tus errores? ¿Qué tal en los medios sociales y al publicar comentarios en blogs con los que no estás de acuerdo? Es fácil ser amable con las personas que lo son con nosotros. Cuando nos tratan con poca amabilidad, es cuando se revela nuestro verdadero carácter. Es entonces cuando descubrimos la drástica falta de amabilidad que hay en nuestro corazón. Si te falta alguno de los atributos asociados con la bondad, puedes responder a las ofensas o heridas con, número 1, amargura, una actitud poco amable, estás resentida y tienes una mala actitud, te sientes lastimada, estás a la defensiva, endureces tu corazón hacia esa persona. Número 2, ira y enojo, sentimientos poco amables. Tus pensamientos y tus suposiciones te encienden emocionalmente. Número 3, gritos y maledicencia, una forma de hablar poco amable. Tienes dificultad para hablarle cortésmente. Cuando hablas de ella, no tienes nada bueno que decir. Maledicencia. Número 4, malicia. Intenciones poco amables. Deseas el mal a quien te hirió. Quieres vengarte. Te alegra la caída de tu oponente y te complace su desgracia. Quieres verla fracasar, ser castigada y sufrir. La falta de bondad y amabilidad pueden empeorar en un momento o infectar y manchar tu corazón durante un tiempo. ¿Cómo puedes combatir este problema? Efesios 4, 31 y 32 provee el antídoto. Reemplaza estas actitudes y palabras poco amables con el tipo de bondad que has recibido de parte de Dios. Lección 4. La caridad empieza por casa. Probablemente habrás escuchado el dicho, la caridad empieza por casa. Parece ser uno de esos proverbios sin un origen muy claro. Existen explicaciones diversas y contradictorias en cuanto a su origen y significado.
Algunas personas sugieren que el proverbio tiene un significado negativo y egocéntrico. Sostienen que se originó en la literatura inglesa del siglo XIV en la comedia Andría de Terencio, cuando el protagonista dice sarcásticamente Proximus sum egotem mihi, la persona más allegada a mí soy yo mismo, ya que creía haber sido traicionado por un amigo y actuó egoístamente. Hoy día el dicho la caridad empieza por casa se suele usar de forma negativa por quienes intentan evitar dar dinero por causas de caridad. Por ejemplo, si a un hombre se le pide un donativo para ayudar con alimentos a las víctimas de Filipinas y responde, la caridad empieza por casa, su objeción indica que tiene que mirar primero por sí mismo y que no está obligado a dar dinero para otra cosa. El proverbio se usa con mayor frecuencia de manera positiva para indicar que una persona debe ser amable y generosa primeramente con su propia familia antes de preocuparse o ayudar a otros. No es cuestión de egoísmo, sino de responsabilidad en suplir las necesidades de tu propia familia. El gran reformador inglés John Wycliffe expresó la idea en 1382 cuando dijo, la caridad debe empezar por uno mismo. En otras palabras, la caridad es algo que comienza en mi corazón, fluye hacia mi hogar y a mis relaciones familiares más cercanas, se esparce hacia la familia de Dios y finalmente se expande hacia el mundo. La idea se puede ilustrar a través de un diagrama. En Marcos 7, del 11 al 13, se narra la confrontación entre Jesús con algunos líderes religiosos, a quienes acusó de hipocresía por justificar con excusas espirituales su negligencia respecto a sus responsabilidades familiares. Declarar que algo era corbán significaba que se transmitía legalmente como una ofrenda a Dios. Sin embargo, la persona podía seguir usando el objeto o dinero dedicado. Solo se donaría al templo a su muerte. Alguien que declaraba corbán sobre su herencia podía negarse a ayudar a sus padres o cualquier otro familiar, alegando, lo siento, no te puedo ayudar, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Jesús condenó este tipo de caridad, tachándola de hipocresía. A simple vista, prometer dinero para la obra de Dios era al parecer un acto caritativo, pero en realidad al donante solo le motivaba un interés egoísta. Dios nos manda honrar a nuestros padres y otros familiares. Un corazón verdaderamente caritativo lo será primeramente con la familia. La verdadera caridad empieza por casa. Para la mayoría de nosotras, el lugar más difícil de demostrar bondad de forma constante es en casa. Hacer un donativo con amabilidad a una agencia que recauda fondos para aliviar el hambre es mucho más fácil que ser amable con tu esposo, tu hijo adolescente, un pariente anciano o tu hijo pequeño que te exige calmar su hambre. No nos parece casualidad que la instrucción de ser bondadosas venga inmediatamente después de indicar a las mujeres que prioricen el trabajo del hogar. Las tareas domésticas suelen ser más duras e ingratas. Puedes ser competente y fiel y trabajar duro para administrar tu casa, pero las escrituras te retan a considerar si tus actos y actitudes en tu casa fluyen de un corazón caritativo y bueno. El Señor quiere que tu objetivo sea mejorar tu calificación de bondad, empezando por tu familia y en particular con aquellos miembros de tu familia a quienes te cuesta más trabajo amar, ya sea que vivan bajo el mismo techo o no. ¿Qué relación familiar te parece más desafiante? ¿Deseas mostrarle a esa persona la bondad que Dios te ha mostrado? Lección 5. Con caridad para todos. El 4 de marzo de 1865, justo unas semanas antes de ser asesinado, el presidente Abraham Lincoln pronunció su segundo discurso inaugural
que terminó con las siguientes palabras: con malicia hacia nadie, con caridad para todos, con firmeza en lo correcto, conforme Dios nos permite ver lo correcto. Esforcémonos por terminar el trabajo que tenemos de vendar las heridas de la nación, cuidar de aquel que luchó en la batalla, así como de las viudas y los huérfanos. Hacer todo lo que se puede para lograr y apreciar una paz justa y duradera entre nosotros y con todas las naciones. El discurso se ha considerado la disertación política más noble de la historia. Esto se debe en gran parte a su fuerte dependencia de las escrituras. Lincoln retó a un país destruido por la guerra civil a no sentir malicia hacia nadie y sí caridad para todos, a hacer un buen trabajo, tener compasión por los heridos de corazón, cuidar de las viudas, los huérfanos y los necesitados, a ejercer la justicia por los oprimidos y tener paz y buena voluntad hacia la humanidad. El desafío de Lincoln es un reflejo del reto constante de Dios hacia nosotros, a tener corazones buenos y benevolentes y ser instrumentos de su bondad para nuestro mundo quebrantado. Todo este capítulo hemos estado estudiando el elemento de diseño de la benevolencia. La mujer verdadera es caritativa hacia los demás. Es bondadosa. Hemos visto que la bondad comienza en el corazón y se demuestra en nuestras actitudes y en nuestro hablar, así como en nuestras acciones. Hemos visto que el hogar es el primer lugar donde debemos mostrar la bondad hacia nuestro esposo, hijos, familiares, hermanos y otros miembros de la familia. Pero la benevolencia no termina ahí. Un corazón verdaderamente bondadoso rebosará de compasión hacia los amigos, vecinos, colegas y hacia los pobres, oprimidos y desvalidos. Jerry Bridges afirma: la persona que ha crecido en la gracia de la bondad ha expandido su pensamiento más allá de sí mismo y sus intereses, y ha desarrollado un genuino interés en la felicidad y el bienestar de aquellos que le rodean. Un corazón bondadoso no se puede contener, inevitablemente se derrama para ministrar la bondad de Dios a otros. La historia está llena de ejemplos de mujeres que han demostrado la bondad de Dios. Mujeres famosas como Florence Nightingale, Amy Carmichael, Sarah Edwards, Gladys Aylward, Henrietta Mayers, Lottie Moon y Elizabeth Elliot. Y mujeres menos conocidas como Mary Clark, quien tradujo el Evangelio de Lucas al idioma Limba. Sarah Martin, filántropa británica, quien trabajó muy duro para reformar las prisiones. Y Louise Campbell, quien fundó la escuela para señoritas Quongyet en el sur de China. Y mujeres desconocidas como mi amiga Charlene, una estudiante universitaria que hizo caldo de pollo para un pobre enfermo, desencadenando una lista de acontecimientos que hicieron que viniera a Cristo y abandonara su estilo de vida narcotraficante. Podríamos contarte historias sobre mujeres que conocemos y que rescatan a mujeres de la trata sexual, ministran a mujeres en la prisión, cuidan de enfermos, de los pobres y los indigentes, adoptan huérfanos, albergan a niños, apoyan a madres solteras, rescatan a mujeres maltratadas, proveen un hospicio para víctimas del SIDA, trabajan para terminar con el alfabetismo, son voluntarias en centros de consejería para embarazadas, ministran a chicas con anorexia, bulimia o que se cortan o tienen otras adicciones, proveen comidas para personas en crisis. La lista de sus actos de bondad podría seguir y seguir. El objetivo de estas mujeres no es ser reconocidas, sino mostrar cuán grande es Dios. Actos de benevolencia realizados en el nombre de Jesús
hacen que el Evangelio sea atractivo y creíble. Finalmente, su propósito es atraer a las personas para que acepten la gran bondad de Dios que se encuentra en su Hijo Jesucristo. Como señala Romanos 2:4, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Por eso es tan importante la bondad, y por ese motivo se nos ha ordenado en Proverbios 3:3. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. La escritura enseña que una mujer bondadosa es mucho más feliz que la que no lo es. ¿Eres una mujer bondadosa? ¿Tienes un interés genuino en la felicidad y el bienestar de quienes te rodean? ¿Has atado la bondad a tu cuello y la has escrito en lo profundo de tu corazón? Fin del capítulo 7.